Tarde a nuestra hermana Vivian, que estuvo un tiempo afuera. Gloria al nombre del Señor y está nuevamente en medio de nosotros en este lugar. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente en el libro de Mateo, capítulo 20. Bendecido sea el nombre del Señor. El libro de Mateo, capítulo 20. Estaremos abriendo en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Santo, 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 santo. Adoramos al Señor. Amén. Esos son los momentos que la gente toma para receso, para caminar, para ir para el baño y todas esas cosas. Pero vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 20. Bendecido sea el nombre del Señor, porque hemos venido aquí a escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Mateo, capítulo 20, estaremos considerando el versículo 26 y 28. Mantenga su Biblia abierta, pero vamos a estar repasando ahí en la Biblia unos cuantos versículos que yo tengo anotado aquí. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En lo que todos los que están sentados se ponen en pie, dándole reverencia a lo que es la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestros servidores. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida rescate por muchos. Amén. Y voy a leer el versículo 28, que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Amén. Y el tema de esta tarde, de este mensaje, es: ¿en qué puedo servirte? Amén. Y bajo mi cabeza en esta tarde y le digo: ¿en qué puedo servirte? Amén. Y yo no me acostumbro de decir, dile a aquel que está a tu lado y todas esas cosas. No, yo no estoy acostumbrada a eso. Pero en esta tarde yo siento en mi corazón, no me lo dijo el Señor, acuérdense, que para virse al lado de cualquiera que está a tu lado, no. A ella no, porque ella es tu esposa. Busca otra persona. No tiene que llegar a donde la persona, pero mira a alguien, amén, tal vez el que menos tú quieres servir. Escuche bien, el que menos tú gustaría servir, y se lo digo bien claro así, ¿verdad? Pastora, ¿cómo usted me compromete con una palabra así? Ok, en lo que tú dices, ¿en qué puedo servirte? Dile a alguien en esta tarde, ¿en qué? Señálale. Y no se quede sin decir a alguien: ¿en qué yo puedo servirte? Y yo le digo a la iglesia en esta tarde: Mervin, ¿en qué yo puedo servirte? Amén. ¿En qué yo lo puedo servir a ustedes en esta tarde? Es el tema del mensaje en esta tarde. ¿En qué puedo servirle, hermana Marina? ¿En qué yo puedo servirle a usted? Bendecido sea el nombre del Señor. Voy a orar y después nosotros podemos sentar en esta tarde. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, el señorío, la majestad. Padre Dios mío, aquí estamos delante de tu presencia. Tú sabes, conoces mi condición, pero estoy aquí, Dios mío, y yo necesito que tú, Dios mío, hable a tu iglesia y nuevamente habla a mi vida, porque yo soy la primera que te necesito de ti, Dios mío. Oh Padre, glorifícate, ministra, conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, oh Señor, en el nombre de Jesús. Se pueden sentar en esta tarde.
Gloria al nombre del Señor y doy las gracias a Dios por esta tarde que nos concede de poder estar aquí. Cuando me levanté por la mañana, de hecho, estaba batallando mucho en la noche de ayer para amanecer hoy. Y ya yo estaba, sentía y venía diciendo al Señor, Señor, cuando yo agarro el micrófono, le voy a decir a la iglesia que yo no me siento bien, que trato de ser lo más breve posible con este mensaje en esta tarde. Bendecido sea el nombre del Señor. Este es un tema que yo conseguí, yo puedo decir, tal vez más de 2 meses, más de 2 meses, creo yo que desde el verano, cuando yo fui a ver desde el verano por ahí, cuando estábamos pasando por nuestras dificultades de la pandemia, que la iglesia estaba cerrada y había mirado unas cuantas cosas, pero lo dejé parqueado ahí, en el cuaderno escrito nada más con este tema. Y solamente tenía tema, no tenía los ingredientes para poder completar este mensaje y tampoco no lo había buscado hasta esta semana que estaba yo en las batallas que yo tengo o que yo he tenido, transcurso de todos estos tiempos, 2 meses de poder preparar un mensaje, de tener muchos mensajes, porque ese es la palabra exacta, de tener los mensajes, pero lo que hace difícil traer el mensaje a la iglesia, porque esa es la manera, esa es la forma que yo tengo que decir en esta tarde. Y estaba, creo yo el miércoles me levanté y con mucho dolor en el cuerpo, porque esta semana fue así, que me era dificultoso hacer muchas cosas en la casa por muchos dolores que yo tenía, especialmente en mi mano, que no podía agarrar nada. Esa era una cosa terrible. Y después pensar solamente, wow, yo tengo que predicar un mensaje, y yo me ponía de una manera que solamente Dios sabe. Pero el miércoles yo me levanté temprano en la mañana. Yo creo que Cristina fue a trabajar, sí, Cristina estaba trabajando por la mañana, y me fue a sentar con todos los libros, la Biblia y los cuadernos, y lo que me acompaña en la Biblia, mi cuaderno, y usted sabe mis papeles de notas, que yo escribo montones ahí en la casa, de todas las notas que yo puedo escribir, de todo lo que yo puedo, me viene a la mente, lo escribo por ahí, lo voy pegando en todo ahí, y lo tenía, escribí, el jueves también volví a escribir, pero después lo dejé, dejé, y hoy por la mañana me volví a levantar, le dije, Señor, dame lo que necesito para terminar de completar. Y me fui a estudiar nuevamente todo lo que había hecho, lo había escrito, y completar con algo que me vino a la memoria, que cuando estábamos en la casa el jueves, estaba Doris, nuestra hermana Doris, mamita, yo creo que Fabiana también estaba nuestra hermana Ruxela también, que nosotros teníamos el ayuno. Y de repente se comenzó a hablar de tantas cosas, son de las cosas que nosotros habíamos hecho en el pasado cuando comenzó nuestro ministerio, ¿verdad? Nuestro ministerio, yo digo así, porque comenzó y andábamos de casa en casa. Y la hermana Doris comenzó a mencionar de tantas personas que a mí se me había olvidado, y de personas como habíamos evangelizado a la persona, cómo Dios quería hacer algo para ellos. Me acuerdo que Doris mencionó, yo creo que Ñaño fue un muchacho ahí que nosotros habíamos ido para su casa, lo habíamos evangelizado. Dios quería hacer algo con ese muchacho y resistía, venía a la iglesia pero resistía, y llegó el momento que Satanás lo había engañado tanto. Yo me acuerdo cuando recibimos la triste noticia que él se había ahorcado porque él se mató. Y comenzamos a hablar de tantas cosas que habíamos hecho en el pasado, que eran muchas de las cosas que podemos decir. Y me acuerdo que mamita, hermana mamita mencionó aún
Vamos a hablar que mi hermana Lynchy, que pues ella visita la iglesia, pero cuando ella viene para la iglesia ella cuenta, o sea que ella le estaba contando a mamita de tantas las personas que ella misma se acuerda que estuvieron dentro de la iglesia, que se habían ido sucesivamente. O sea que son de las muchas cosas que nosotros venimos recordando, de todas las cosas que se había hecho en el pasado. Amén. Y cuando nosotros acordamos de todas estas cosas que se había hecho en el pasado, me vino a hablar, al leer esta palabra nuevamente, ¿verdad? Que yo le dije que fue formando porque estaba estudiando, pero no había dado, o sea, que el orden que yo quería dar y para completar y poner el tema que yo hace tiempo lo tenía. Entonces encontramos en este pasaje algo bien importante, y por eso que yo lo puse este tema, en qué puedo servirte, de lo que el Señor usa, de todo lo que Él habla de su parábola, de todo lo que Él puede usar, de todo lo que puede hablar, de muchas ocasiones que hablaba a sus discípulos, porque está en Lucas, lo dice una versión, o sea que habla Lucas, cuando habla de Marcos, cuando habla de Juan, ¿me entiende? O sea que en el Evangelio que Jesús habla, entonces cada uno de esos pasajes lo dice con distinta manera, pero está la palabra de Dios ahí, lo céntrico, lo básico que el Señor quiere que nosotros entendemos en su palabra. Entonces encontramos algo bien importante que dice cuando encontramos el versículo 23, amén, que dice aquí: a la verdad si yo de mi vaso, o sea que habla así, no, perdón, el versículo 25 que dice: sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, dice la palabra del Señor. Y nosotros conocemos la historia que nosotros hemos leído, si ustedes lo conocen. Más para adelante encontramos ahí que dice el versículo 20: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Entonces Jesús aquí quería enseñar a sus apóstoles, a los que estaban ahí, que esto, vamos a decir, diametralmente opuesto, es opuesto a la mente natural, centrado en nuestros propios intereses. O sea que es opuesto a lo que nosotros podemos ver de lo que pasa en el mundo, es opuesto a lo que nosotros verdaderamente necesitamos entender y comprender que tenemos que hacer sobre la faz de la tierra cuando nosotros venimos y tomamos la determinación de servir al Señor. Entonces nosotros hablamos mucho que queremos marcar la diferencia, que queremos ser diferente a los demás, pero qué difícil se nos hace nosotros hacer diferente a los demás, sino que más bien nosotros tomamos todo lo que hay en el mundo para practicarlo nosotros que servimos al Señor. O sea que opuesto, nuestra mente debería de cambiar a lo que la palabra de Dios nos ha llamado. Y déjame decirle, amados hermanos, que no es nada, pero nada fácil, porque servir al Señor es despojarse, quitar de todo lo que tú eres, de la imagen que tú tienes aún de ti mismo, de lo que tú has planeado para hacer en el mundo, desde que tú naciste, que tú te creaste y ya tú sabes la mente, yo quiero ser esto y esto y esto. A ver, como Pablo, que todas esas cosas tenemos que tenerlo como basura, dice la palabra de Dios, para servir a Dios, no solamente para servir al Señor, sino que hay algo más importante, lo que dice la palabra del Señor, que más adelante, concluyendo el mensaje, nosotros lo vamos a entender. Entonces la Biblia nos enseña que Jesús comienza a hablar con sus discípulos.
Entonces se aprovecha en el versículo 24, porque la indignación que ellos tenían a la madre de venir a preguntar a Jesucristo referente a sus dos hijos, había indignación, dice la Biblia, en los 10 discípulos. Entonces nosotros leemos el capítulo 24, dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, dice la palabra de Dios. O sea que cuando ellos se enojaron, entonces es que el Señor tomó la oportunidad para comenzar a hablarle a ellos a referente de cómo deberíamos de ser nosotros. Ahora, amados hermanos, todo esto, lo que yo he dicho antes, son cosas que nosotros hemos aprendido en nuestro caminar en el Evangelio. Todo el tiempo se ha dicho que nosotros estamos aquí, nosotros somos siervos. De hecho, que me vino a la memoria por la mañana que yo estaba arrodillado en la sala, que yo estaba escribiendo este mensaje, poniendo este mensaje en orden. Me vino a la memoria de cuando nosotros habíamos convertido, cuando nosotros nos convertimos. Aquel entonces me acuerdo de nuestro hermano Vinicio, y nosotros no hablábamos aún cuando hemos llegado, a ser pastor, que yo me acuerdo que a mí no me gustaba que me dijeran pastora. Amén. Y no era porque, yo no sé, no era porque a veces hay gente que no quieren que le digan, si te dicen ministro, uno le dice no, queriendo en su corazón. Pero que yo lo decía porque verdaderamente a mí me gustaba esa palabra que nosotros usábamos mucho, y nosotros nos llamábamos siervo del Señor. Esa palabra me llenaba a mí de lo más profundo de mi ser. Y yo traté, y nosotros hemos hecho, cuando hemos tomado esta palabra literalmente esclava, amén, esclavo, lo hemos tomado y abrazado esa palabra, y lo hemos hecho algo bien profundo, marcado con tinta del Señor, con la sangre de Jesucristo en nuestros corazones. Y ahí andábamos Rotterdam completo, salíamos hasta fuera de Rotterdam. Donde quiera que alguien necesitaba la palabra o algo necesitaba, ahí íbamos nosotros con la palabra de Dios, porque nos considerábamos verdaderamente sierva o siervo del Señor. Y cuando me decían pastora, yo me escondía, y cuando me decían sierva, oye, pero qué feliz, llenaba todo dentro de mi ser en ese momento, que si se podía decir un cargo de lo que tanto la gente necesita para poder ejercer en este tiempo. Porque hoy en día la gente necesita muchos títulos, y supieran ellos que todos esos títulos no pueden llenar a lo que Dios nos ha llamado verdaderamente a ser. Ninguno de esos títulos llenan al título que dice siervo o esclavo del Señor. Pero en medio de todas estas situaciones, amados hermanos, yo quiero, porque nosotros hemos sido llamados para servir, como la palabra de Dios nos dice, ¿verdad que sí? Pero a través de los años pasan muchas cosas en nuestra vida, y yo le hablo en este día, por si acaso algunos de nosotros que estamos aquí, o tal vez de las personas que nos pueden estar escuchando, tiene una trayectoria bien larga y ha llegado momentos en su vida, ¿verdad que sí? Que se dice nuestro momento, que yo escribí aquí: frustración, debilidad, angustia. Hemos sentido muchas cargas en nuestra vida y hemos cansado dado momento en nuestra vida, porque pasa, amén. Y yo me tuve que dar cuenta en esta semana que yo oraba, venía a la iglesia, agarraba el micrófono, daba de todo lo que tenía dentro de mi ser,
todo lo que yo tenía, y venía aquí días tras días detrás de la pandemia, agarraba el micrófono, quería alentar a la iglesia, que la iglesia fuera para adelante, que siguiéramos adelante. Y cuando yo iba a la casa, tal vez cuando estaba sola, era llorar delante de la presencia del Señor y le decía: Señor, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que me pasa? Porque hay esto dentro de mi corazón que yo no lo puedo describir, porque no lo podía describir hasta ayer. Y yo estaba ahí: Señor, pero ¿qué es lo que pasa con mi vida? Yo necesito avanzar. La iglesia necesita avanzar. Le decía: yo tengo mensaje, pero ¿qué es lo que pasa? Y hablé con alguien ayer. Alguien que tiene una trayectoria. Nosotros que tenemos 25 años, yo creo que tiene mucho más que nosotros. Muchísimo más que nosotros. Y estuvimos hablando porque mandó su número de teléfono y yo lo llamé. Cristina me entregó el número de teléfono. Llamé: Dios le bendiga, siervo, ¿cómo está usted? Aquí sierva, aquí en medio de la pandemia. Y esto, ya usted sabe de todo lo que está pasando. Mira, pastora, me dice: pastora, yo le voy a decir una cosa. Nosotros seguimos hacia adelante, pero prácticamente yo caí en depresión con esto. Cuando yo le dije, yo me identifico con usted, yo le dije así: yo me identifico con usted. Me dijo: son lágrimas preguntando al Señor qué es lo que me pasa, porque yo estoy así. Pero yo tenía que luchar, ¿me entiende? Me decía, y la gente no sabe la lucha que uno ha tenido para permanecer. Y cuando me dijo todas estas palabras de todo lo que me puso así, yo dije: Señor, en el momento oportuno tú ministraste mi vida con palabras sencillas. Cuando yo al fin yo dije: nosotros nos podemos identificarnos contigo de lo que pasa. Me dijo: es una lucha infernal, me dijo, del mismo diablo para destruir a la iglesia del Señor. Yo le digo: yo voy de acuerdo con usted, siervo. Yo voy de acuerdo contigo con todo lo que podía decir. Y colgué el teléfono después, Tito, también, porque quería hablar con Tito. Y yo me fui, dejé el mensaje tranquilo, pero fue que yo me quedé ahí en las noches, anoche, dando vuelta. Y le decía: Señor, yo no me siento de todo lo que uno le puede decir al Señor. Y por la mañana me levanté y me vine a sentar, me arrodillé ahí. Amén. Le estoy hablando a todos, por si acaso aquí habemos hombres, habemos mujeres que después de decir que somos siervos, han venido todas estas cosas a nuestra vida. Amén. Han venido, como yo dije, frustración, debilidad, angustia. Y lo hemos sido solo, amados hermanos. Vamos a lo que la palabra del Señor, y espero de ser breve en esta tarde, de verdad. Gloria a Dios para siempre. Y vamos a ir al libro de Números capítulo 11. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a ir al libro de Números capítulo 11. Y vamos a ver de momentos de frustraciones que viene a la vida del ser humano, del hombre, de la mujer de Dios, ¿verdad? Que nosotros debemos de entender que llega este momento a nuestra vida. Llega este momento a nuestra vida. Encontramos a Moisés, el capítulo 11, versículo 11. Encontramos ahí, mira lo que le pasó, y comenzamos desde el versículo 10. Y mira lo que pasó con Moisés. Aquí todos nosotros sabemos la historia de lo que le pasó a Moisés. Amén, que yo no tengo que entrar en esto ahora. Y oyó Moisés, versículo 10. Oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le parecía mal a Moisés. Oye bien. Y dijo Moisés a Jehová:
¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha hallado gracia en tus ojos, que ha puesto la carga, escucha bien, la carga de todo este pueblo sobre mí? Porque a veces nosotros encontramos que en medio de lo que nosotros queremos servir, pero que hay muchas cargas sobre nosotros, y no solamente nosotros lo sentimos, porque hubiera un hombre de Dios, Moisés, dice el más manso, llegó el momento en su vida que le dijo al Señor esta palabra. Le dijo: ¿qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y puede que sea que tú le dices: Señor, yo tengo carga de mi familia, yo tengo carga en el trabajo, yo tengo carga esto. Nosotros decimos de tantas las cargas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces dice la palabra: concebí yo a todo este pueblo. Estamos hablando de un hombre manso, que dice la Biblia, ¿verdad? Lo engendré yo para que me digas: llévalo a tu seno. Dice aquí: como lleva la cría al que mama, a la tierra la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasia. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Amén, amén. Estamos hablando de Moisés, que está hablando estas palabras que le dice al Señor por la carga en su vida. Él había sentido. Acuérdense que Moisés había terminado, dice la Biblia, de sacar el pueblo, de ver todos los prodigios, de ver todos los milagros que Dios había hecho, de haber terminado de ver el pueblo cruzar el mar en seco. Amén. Nosotros vamos a seguir. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí hemos hablado de Moisés, de la carga que Moisés tenía. Primera de Reyes, vamos a leer capítulo 19. Vive Dios para siempre. Encontramos ahí a Elías. El versículo 1, leemos aquí: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, oh santo Dios, y aún añade: si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y no vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, dice la palabra, y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echando debajo del enebro se quedó dormido. Vive Dios. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levanta y come. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Elías, un hombre que clamó, habló con Dios y le dijo Dios que desciende, que permitió que Dios pudiera consumir todo lo que había ahí en el altar. Bajaron todo ahí. Elías había hecho todo esto
Pero llegó el momento a subir y a mí lo que me llama la atención, oye, él enfrentó a ellos con todo lo que ellos tenían, con todo lo que ellos adoraban. Pero sin embargo viene esta mujer y oye lo que le dice. Mira cuál es la amenaza de esta mujer con Elías. Él le dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero de Dios. Un mensajero diciendo, así hagan los dioses que él terminó, que mandó fuego que consumieron. Y él le había dicho a ellos, si Jehová es Dios, servirle. Si no, ¿verdad? Que él terminó de decir, o sea, él había terminado de proclamar el Dios de los dioses, el Rey de reyes. Y viene esta mujer, sencillamente en el nombre de quien vino, de los dioses que aparentemente que él terminó de matar, y le dice, en nombre de los dioses. ¿Y él qué hizo? Amén. Cogió miedo y se fue. Él se fue. Amén. Vamos a seguir, que solamente me falta uno. Y después vamos otra vez a donde estábamos, porque estamos hablando de los primeros tiempos, de los siervos que queremos. Servimos al Señor, queremos servir. Y cuando llegan estos momentos a nuestras vidas, yo no sé si tú te puedes identificar en esta tarde con uno de estos personajes que yo terminé de leer, que yo estoy leyendo en esta tarde. Y si todavía tú no te puedes identificar porque tú no tienes, o sea que una trayectoria tan larga, cualquier cosa, te va a llegar estos momentos. Es que no vas a llegar. Si todavía no te ha llegado, te vas a llegar. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Amén. El libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Bendecido sea el nombre del Señor. Capítulo 30, nosotros vamos a leer versículo 1, dice, hablando de David. Amén. Dice la palabra del Señor, cuando David y sus hombres vinieron a Segla al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negue y a Ziclal, y había asolado a Ziclal y había prendido fuego, y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino a los que habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con él estaba, asolaron su voz y lloraron hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivos. Y David se angustió porque vino momento de angustia en la vida de David. Amén. Entonces dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Escucha bien. Vino momento de angustia a la vida de David. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Amén. O sea que la palabra de Dios nos habla. Estamos hablando de hombres que habían servido a Dios, sirvieron a Dios, al pueblo,
Amén. Sirvieron al pueblo de Dios, porque sirvieron al pueblo de Dios de una a otra manera. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Vemos que en toda la ocasión de estos tres hombres de Dios, que ellos sirvieron al pueblo, pero el pueblo volvieron en contra de ellos. Por lo tanto, cuando el pueblo venía en contra de ellos, entonces ellos sintieron frustración, debilidad, angustia, carga, temor de todo lo que el hombre se puede sentir. Porque a veces nosotros encontramos que como siervos, como mujeres de Dios, como hombres de Dios, nosotros no podemos decir: oh, yo me siento mal, estoy debilitado, yo siento que yo no puedo avanzar, que no estoy avanzando, yo tengo temores por dentro. Oh, no, porque nosotros no podemos decir que, oh, yo no sé de eso. Porque si alguien me pregunta una cosa en la palabra del Señor, hay cosas que yo sé, muchas cosas tal vez, pero hay muchas cosas tampoco que yo no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque la Biblia me enseña que cada día que va pasando en nuestra vida, vamos aprendiendo. En el momento exacto Dios te revela lo que Dios quiere revelarte. Es que nosotros no tenemos la capacidad para poder llegar al evangelio y saber todo, pan, de una vez. No, el único que sabe todo, el único que puede todo es el Señor que nosotros servimos, Jesucristo. Pero nosotros no podemos y no sabemos todo, amados hermanos. Y ahí es que nosotros debemos de entender. Y cuando vamos a la Escritura, por eso está escrito aquí en la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender que estos fueron hombres con debilidades. Amén, con debilidades. Y cuando todos se sintieron así, que va a llegar el momento a nuestra vida, pero hay algo que debemos de entender. Amén. Que nosotros no podemos quedarnos tirados en el piso, lo que sea que pase en nuestra vida. Bendecido sea el nombre del Señor. Y por eso que Dios, hablando, Jesucristo, hablando de todo lo que nosotros hemos leído, porque hemos dado unos cuantos ejemplos de todo lo que esos hombres han pasado cuando después de comenzar a servir al pueblo, y después todo lo que ha pasado en su trayectoria, y nosotros sabemos cómo ellos han terminado, cada uno de ellos. Amén. Nosotros sabemos que Moisés fue un hombre que dice: manso como un hombre como Moisés no hubo. Y hablamos de Elías, pues Dios hizo lo que Dios se lo llevó. Hablamos de David, Dios, la palabra de Dios, aunque dice la palabra de Dios de David, así había pecado todo lo que había hecho, pero la Biblia nos habla que David fue un hombre conforme al corazón de Jehová, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Van conmigo en esta tarde. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Volviendo a Jesús, amén. El versículo 27, que ahí ya casi voy a terminar, espero. Dice el versículo 27, que habla ahí, que voy a casi terminar este mensaje en esta tarde, que dice: y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, esclavo. Amén, esclavo. Pero Pablo, hablando algo, dijo algo bien importante. Cuando nosotros vamos al libro de Corintios, primero de Corintios, capítulo 9, versículo 19, habla, y debemos de entender esto, lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número, dice la palabra del Señor.
Y después ahí mismo dice en el libro segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesucristo. Pero habla porque Pablo menciona muchos siervos. Amén. Habla y menciona siervo y vuelve a mencionar siervo. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero hay algo muy notable que dice la palabra de Dios que a mí me gusta mucho, que cuando nosotros vamos al libro de Juan, bendecido sea el nombre del Señor. El libro de Juan capítulo 13, lo vamos a leer rápidamente porque todos nosotros lo sabemos. Vive Dios para siempre. El libro de Juan capítulo 13, dice aquí, vive Dios para siempre, el versículo 4, comenzamos a leer, creo yo. Sí, y dice, se levantó de la cena, hablando de Jesús, y se quitó su manto, tomando una toalla, se le ciñó, ¿verdad? Amén. O sea que dice que se quitó su manto Jesús y tomó esa toalla, que dice que esa toalla usualmente era como un trozo de tela de seda, decía. ¿Me entiende? De cedo, de lino, si no me equivoco, dice, y se le ciñó. Amén. Entonces dice, luego pasó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con toalla con que estaba ceñido. Ahora, ¿por qué lo lavaban? Porque ustedes saben que en el tiempo de antes toda esta gente usaban sandalias. ¿Me entiende? Las sandalias. Entonces las sandalias siempre estaban con mucho. Sígueme a mí. Amén. En esta tarde. Yo sé que tal vez no estamos con mucha brincadera y toda esa cosa. Odea, que hay toda esa cosa. Pero escúchame a mí. Porque yo estoy trayendo palabra de Dios a su vida en esta tarde. Entonces dice que cuando ellos estaban con muchos polvos, todos sus pies, usualmente cuando entraban le lavaban los pies. Amén. Entonces, ¿por qué? Dicen que yo estaba leyendo, decía que porque dijo alguien ahí que tal vez el mal olor de todo lo que podía, todas esas cosas son cosas que la gente puede añadir, pero se lavaba los pies. Y el Señor cumple con su palabra lo que nosotros tenemos que entender. Porque todo lo que Jesucristo habló durante de su trayectoria sobre la faz de la tierra, y lo que dice la Biblia, hablando de Génesis, podemos decir hasta Apocalipsis, que lo puedo decir de esa manera. Jesucristo cumplió con lo que Él había dicho, que se había dicho de Él. Vivió la palabra, porque hay que vivir la palabra, y eso es lo que mucha gente no quieren hacer. Es fácil predicar, señalar, hablar de tantas cosas, pero qué difícil es vivir la palabra. Entonces Jesús se inclinó Él, amén, lo que cumple la palabra en el libro de Filipenses, cuando dice Pablo, el que se despojó de todo, amén, de todo lo que él tenía, y vino aquí sobre la faz de la tierra, vino con humildad y caminó y hizo todo lo que él tenía que hacer. Entonces dice la palabra del Señor aquí, luego puso agua, le voy a leer nuevamente en el librillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, enjuagó con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo dejamos ahí. Para mí es una de las ilustraciones más hermosas, uno de ellos, que está en la palabra del Señor. Amén. Donde el Señor pudo lavar los pies a sus discípulos. Ahora, hermanos, hay algo bien importante que nosotros debemos de entender en toda nuestra trayectoria sobre la faz de la tierra. Amén. Porque puede que llegue el momento que nos cansamos, amados hermanos.
Amén, de todo lo que nosotros podemos o estamos haciendo, y nosotros nos cansamos dado momento en nuestra vida, igual que Moisés, amén, igual que Elías, que encontraba que hacía algo para el pueblo de Dios, pero llega un momento que no encontramos lo que nosotros aparentemente debemos de recibir. Amén. Oye bien lo que estoy diciendo, aparentemente, porque cuando comenzamos este mensaje le dije que lo de Jesucristo es opuesto a la mente natural, centrado en nuestros propios intereses. Yo voy a hacer para que Dios me bendiga, porque si yo lo hago, Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer esto. Pero no es eso lo que dice la palabra del Señor. Hay algo bien importante que yo quiero concluir en esta tarde para que nosotros podamos entender cuál es la clave del esclavo. ¿Por qué es que tenemos que servir? Amén. ¿Por qué es que tenemos que servir? Porque suena mejor que yo te digo en qué puedo servirte, que decir que ven a servirme a mí. Amén. Porque la gente no entendemos esto. A veces puede que sea que mis acciones, mis actitudes, que puedo tomar el micrófono, amados hermanos, o puedo decirles a ustedes: mire, hermano, que ustedes dijeron tal cosa, tal ente, y no lo están haciendo. No es que lo estoy diciendo porque yo no quiero hacer algo para el Señor. Yo me siento feliz cuando yo puedo hacer la obra del Señor. Pero cuántas veces lo que es que uno quisiera que la iglesia también llegara a esa dimensión de servir. Amén. De servir, de servir, de servir y servir a nuestro prójimo. Vamos a ir a lo que dice la palabra del Señor, y aquí vamos a concluir el capítulo 17 del libro de Lucas. Bendecido sea el nombre del Señor. Porque esto va, amados hermanos, la fidelidad y el servicio. Estas dos cosas van juntos. Amén. La fidelidad y el servicio van juntos. ¿Y por qué es que muchas personas pueden comenzar con muchas cosas, pueden tener el deseo de servir, pueden tener el deseo de ser pastores, de ser ministros, de ser tantas cosas, y al final de la cuenta ellos se quedan a mitad de camino? ¿Sabe por qué? Porque ellos no han aprendido lo que dice la palabra de Dios. Y hay cosas, amados hermanos, que nosotros nacemos con ellos. Amén. Y eso es parte de nuestra, o sea, que lo que de nuestra genética, como nosotros podemos decir, de nuestro DNA, de lo que podemos decir. Pero cuando venimos al Señor, muchas veces hay personas que Dios lo trae y que nosotros adoptamos, le pedimos al Señor. Pero al pedir a Dios cierta cosa, no queremos cumplir con todos los requisitos que hay cuando nosotros verdaderamente queremos servir. Amén. Entonces encontramos muchas personas que en su trayectoria, final de su trayectoria, se vuelven severos, se vuelven de toda la forma, se van de las iglesias, hacen tantas cosas porque no han entendido, bendecido sea el nombre del Señor, verdaderamente lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Amén. Entonces habla algo bien importante que nosotros debemos de entender. ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender? De qué es lo que significa un siervo del Señor. Vive Dios para siempre, y Jesucristo lo pone aquí en el libro de Lucas, capítulo 17. Amén. ¿Por qué? En la época de Jesús, los siervos eran propiedad de los señores. Amén. Pareciéndose más a un esclavo.
pareciéndose más a un esclavo que a un empleado. Estaban obligados por la ley a hacer todo lo que es necesario de su señor, como plantar, cuidar del ganado o preparar y servir las comidas. ¿Entienden? ¿Me explico? Cuando nosotros vemos en estos días aquí los burros, campesinos, los granaderos, o sea que ellos estaban protestando. ¿Por qué? Estamos hablando en el tiempo de Jesús. Los siervos tenían que hacer todas esas cosas, cuidar de los ganados y todas esas cosas, pero no era nada más que tenían que cuidar de los ganados y todas esas cosas, porque implica mucho más. Y por eso que yo voy de acuerdo que ellos protestan tanto como ellos están protestando. ¿Por qué, amados? Porque va mucho más lejos de ahí. Ellos tienen que, aparte de los ganados que ellos tienen, de todos esos animales que ellos tienen, amados hermanos, ellos también ellos tienen sus carros, que ellos tienen que arreglarlo, todo lo que está ahí. Todo lo que ellos necesitan, que si algo se daña de lo que ellos necesitan usar, ellos tienen que arreglarlo también. Ellos tienen que ir a comprar comida y traer. Ellos tienen que hacer tanto, pero tantas las cosas, que todos esos hombres que la gente dice que ellos no tienen razón, ellos hacen. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor, porque yo me acuerdo que cuando nosotros teníamos, yo le cuento, no estoy diciendo que nosotros teníamos tan grandes, de tantos animales inmensos, pero yo sí me acuerdo de todo lo que nosotros teníamos. Yo me acuerdo que yo tenía que el hecho que, por ejemplo, que teníamos que llevar los chivos y las ovejas a abrir el corral para que vayan a comer por allá, por todo lo que tenían que ir a comer. Después por la tarde yo tenía que ir a buscarlo, pero yo fui la más sabia en cuanto se refiere a lo que demás de lo que vienen después, porque yo lo que les pasa es que les enseñé a ellos cómo tenían que caminar, porque uno domaba a los animales, les enseñaba. Amén. Y yo nada más, los primeros tiempos cuando yo comencé, que papi me decía que tenían que ir a buscarlo al frente del corral, ahí yo tenía que ir caminando para traerlo a todito ellos. Pero después, como se me surgió, yo hacía así nada más. Y como hacía así, comenzaba a aplaudir en mi mano, y ellos comenzaban, Dios me testigo, comenzaban ellos uno por uno, taca, 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 y entraban en el corral. Pero no era solamente que ellos entraban en el corral. Yo me acuerdo que también, porque había de los chivos que teníamos, porque teníamos oveja y chivo. Entonces los chivos, ustedes saben cómo son, siempre quieren comer lo que no les corresponde comer, siempre quieren hacer lo que no les corresponde hacer y todas esas cosas. Y ellos iban a comer de una mata, que yo me acuerdo que hace tiempo había predicado ese mensaje. Entonces esa mata tenía muchas pullas, ¿me entiendes? Como espina, ¿me entienden? Esa espina lo hacía hoyo cuando comían, pero como seguían comiendo ellos como animal, entonces no percataban que eso se infectaba. Y como se infectaba todo eso, así en vida, y las moscas que estaban ahí, todo eso se le llenaba con gusano y se le hinchaba. Entonces me acuerdo que papi nos enseñaba a nosotros, porque todo eso teníamos que hacer, a lo menos yo me acuerdo que yo lo hacía. Tenía que buscar creolina, que algo que yo no sé cómo se dice, creolina se había, que tenía un olor, apestaba, amados hermanos. Pero entonces se lo amarraba un paño ahí. Entonces, como esto aquí se le ponía como un algodón así, se le ponía un paño blanco y se le mojaba ahí a creolina, y teníamos que pasar todo eso. O sea, como estaban ellos, y se veía literalmente cómo caía todo, pero todo esos gusanos. De momento que no había comida, había que ir a buscar comida, porque llegaba momento de sequedad. Y ahí había que ir a buscar comida para ellos. Había que guardarlo porque la gente lo robaba también. Aparte de todo eso, había gallinas, de todo lo que había. Llegaba el momento de siembra, no me acuerdo de mamita, pero yo sé de mí.
Amén. Y yo me acuerdo a las 4 de la mañana, porque mi mamá y mi papá iban a comprar pescado, mami en especial, porque papi trabajaba. Y mami andaba con su carro, vendía pescado a Curazao completo, donde lo podía ir, vendía. Y a las 4 de la mañana, yo me acuerdo que nosotros teníamos que ir al pozo, amados hermanos, al pozo, ¿verdad? Y teníamos que sacar agua del pozo bien temprano a la mañana, porque antes que saliera el sol, porque cuando salía el sol se secaba la tierra demasiado y las matas y todo lo que había se podían secar más, porque nosotros vivíamos en Curazao, un país donde hacía mucho calor, en el Caribe. Por lo tanto, a las 4 de la mañana teníamos que sacar agua del pozo, teníamos que regar ahí, mojar la tierra bien mojada, para cuando saliera el sol no se cuartizaba y las matas podían tener sus hojas, o los árboles que estaban tenían sus hojas bien así alegres, porque las hojas se ponen bien alegres. Si no, se están dormidos así cuando hay sol, pero cuando hay agua, entonces se ponen así. Y después que nosotros terminábamos de mojar todas esas plantas, o teníamos que hacer de esas, ahí nos íbamos a la ciudad a comprar pescado con mami, porque mami tenía que estar a las 6 de la mañana para comprar los mejores pescados que llevaban de Venezuela para vender con sus clientes. Y cuando mami terminaba de comprar todo su pescado, nos ponía a las 7 de la mañana a la puerta de la escuela. O sea que mi trayectoria, o nuestra trayectoria, era de madrugarse para poder alcanzar las cosas. Pero después nosotros venimos creciendo, amados hermanos, amén. Pero detrás de todo lo que había, que mami que trabajaba, que los pescados, que las matas, había más cosas que venían acerca de hacer todo lo que nosotros teníamos que hacer. Amén. Todas estas cosas nosotros teníamos que hacer. O sea que no era nada fácil para estas personas. O sea que los burros y todo lo que dicen los siervos, porque estamos hablando de los siervos, amén. Estamos hablando de los siervos. No era nada fácil para ellos hacer todo lo que tenían que hacer, pero Dios tenían que hacer. ¿Por qué lo tenían que hacer? Ya lo había dicho, ya nosotros habíamos hablado, porque ellos eran más como esclavos que como un empleado, y eran propiedad de sus señores en ese tiempo. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero no solamente eso, porque los señores se cuidaban de ellos, pero cuando ellos terminaban de hacer todo lo que tenían que hacer, ellos no se iban a sentar. Déjame decirle, no, ellos no iban a sentar, y Jesucristo nos lo deja saber bien en el capítulo 17 del libro de Lucas, sino que cuando venían el Señor se iba a sentar. Ellos tenían que ir a preparar la comida y ponerlo ahí para el siervo, para que el siervo pudiera comer. Bendecido sea el nombre del Señor. O sea que la fidelidad que ellos tenían que tener era como ir una milla extra. Yo lo puse aquí en esta tarde. ¿Me entiende? Significado que se nos dejara todo lo que tenía que hacer, y debíamos de anticipar lo que hiciera falta y después hacerlo. Porque nosotros teníamos que, si faltaba algo, teníamos que decir que faltaba. Eso es lo que se llama un siervo, un esclavo, amados hermanos. Amén, un esclavo. Y nosotros, vuelvo, digo, en este tiempo es cambiado. ¿Por qué? Porque nosotros en el tiempo de ellos tenían que alimentar al ganado. No era solo cuestión de arrojarle heno, grano, sino que en el pesebre, sino que incluía recoger el alambre de las vacas, el heno esparcido, el grano derramado.
cuidar del ganado consistía también inspeccionar los cercos y las puertas, limpiar y poner paja nueva en los establos y ver si había animal enfermo o cojo. Sembrar los campos era algo más que simplemente manejar un tractor, que en el tiempo de ahora es tractor, porque yo fui a buscar de todo lo que se hace en el tiempo de ahora, otro, sino que incluía el montaje adecuado de arado y hacer el trabajo precisamente como tenía que hacer. Bendecido sea el nombre del Señor. Sé que estoy describiendo en esta tarde los otros que en este lugar estamos aquí, que estamos hablando de nosotros que somos hijos, servidores del Señor. Vive Dios para siempre. Entonces dice la palabra de Dios, voy concluyendo, versículo 6. Entonces, si tuviera fe como un grano de mostaza, 17 Lucas, podrías decir, perdón, yo tengo que leer el 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que era o apacientas ganado, al volver al campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? O sea, que eso es lo que el Señor quería decir, hablar, explicarle a sus discípulos. No te dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso come y bebes tú. ¿Me explico? Entonces después seguimos. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando os haya hecho todo lo que os he sido ordenado, decid, siervo inútil somos, pues lo que debías hacer lo hicimos. ¿Por qué? Amén. Yo le había escuchado, nuestra hermana Dori mencionó ese versículo la semana pasada. ¿Por qué es que Jesucristo le dice eso a ellos? Porque usted, como siervo del Señor, como siervo, como esclavo de Dios, no está esperando nada, porque por la ley, lo que hemos leído más arriba, por la ley tú perteneces a ese Señor. Y como tú perteneces a ese Señor, ya ese Señor lo que tenía que hacer ya lo hizo por ti. Amén. Siervo inútil soy, porque es que no estoy esperando nada a cambio de lo que yo puedo hacer aquí sobre la faz de la tierra. Nada. Y por eso que hay mucho ministerio, mucha gente que al final de la cuenta no terminan lo que han comenzado. Amén. ¿Por qué no terminan? Porque su expectativa va como los hombres para este tiempo. Este tiempo que, como yo dije al comienzo, que tantos títulos que el hombre quiere tener y no quiere llamarse siervo inútil, siervo del Señor. No podemos decir, ¿en qué puedo servirte? Porque venga lo que puede venir a nuestras vidas. Moisés pudo decir al Señor lo que le dijo al Señor. Elías le dijo al Señor lo que le dijo al Señor. David le dijo al Señor, pero al final de la cuenta, otra es la historia que la Biblia nos cuenta de cómo fueron su final. Porque ellos entendieron, porque siervo inútil soy, todo lo que yo soy, todo lo que yo hago es porque soy. Aleluya. Hay un rey, hay un dueño que al final de la cuenta me va a dar lo que yo he
8, aleluya. Pero mientras tanto estoy aquí sobre la faz de la tierra. Yo pertenezco a Él por ley, a Él porque Él murió por mí, a Él porque derramó su sangre en el cruz de Calvario. Él ha demostrado en su palabra, lo primero Él lo hizo, y nosotros, que venimos a ser siervos de Él, no estamos esperando nada a cambio, no estamos esperando títulos, no estamos esperando méritos. Yo no hago por ti para que tú me hagas, no. En amor a Jesucristo, yo te sirvo con amor. Por eso vuelvo y digo, mucha gente no terminan, comienzan, pero no pueden terminar porque están esperando algo. Esperamos algo a cambio. Pero vuelvo y leo, en la época de Jesús, los siervos eran propiedad de los señores. Amén. ¿Quién es tu Señor? Como dijo Pablo, yo libre, amén, yo me he hecho siervo, dice Pablo. Yo me hizo siervo, dice la palabra del Señor. Pareciéndose más esclavo que empleado, y estaba obligado por la ley a hacer todo lo que es necesario de su Señor. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Amén. A cambio de absolutamente nada. Por eso que yo le dije, a mí, en el tiempo que nosotros nos hemos convertido, que andaba junto con nuestro hermano Vinicio, el pastor y yo, nosotros y los demás que estaba Doris, nosotros nos llenábamos de decir siervo, la hermana Cherla, amén. Nosotros nos llenábamos con ese gozo de llamarnos siervo del Señor Jesucristo. Amén. Y el llamado, la conclusión en esta tarde es: bendecido sea el nombre del Señor. ¿En qué puedo servirte? El mundo necesita para esta época hombres y mujeres que pueden ir a donde no sea abierto la puerta. No para quejar, no para decir que las cosas están mal, sino para inclinarnos, ver a nuestro Maestro, que un día derramó su sangre. Estábamos esclavos en el pecado, en la maldad, pero Él vino, nos compró a precio de sangre. Amén. A precio de sangre Él nos compró. Y que hoy nosotros podemos decir, a cambio a la humanidad, al mundo, en que yo puedo servirte. Heme aquí, voy a seguir el mandato, el delegado que Dios nos ha dejado aquí sobre la faz de la tierra, no importando lo que ha venido, lo que viene a nuestro camino. Tal vez tú te sientas decaído, tal vez tú te sientes frustrado, como ya yo he dicho. De toda la manera, ten ánimo, pero recupera fuerza en esta tarde. Oh, porque Jesucristo lo hizo, y podemos decir en esta tarde: ¿en qué yo puedo servirte? Aquí yo estoy, yo quiero servirte. Aleluya. Oh, adoramos a Dios en esta tarde. Adoramos a Dios en esta tarde. Oh, podemos ponernos de pie en esta tarde. Bendecido sea el nombre del Señor. Y nosotros podemos entender el valor de un siervo, de decir que siervo inútil soy, porque aun cuando he terminado de hacer algo, en
entiendo que yo no merezco nada. Yo no merezco nada, porque el primero que lo hizo fue Jesucristo, que vino, dice la Biblia, vino a servir. La palabra dice que Él vino a servir. Él nos sirvió a nosotros primero. Oh, te adoramos. Padre, te adoramos en esta tarde. Señor mi Dios, aquí estamos en tu presencia, Dios mío de la gloria. Padre, reconociendo, mi Dios, aleluya, que tal vez habemos personas aquí que están cansados. Aleluya, cargado, Dios mío, con muchas frustraciones, debilitado, sin deseo de seguir hacia adelante, Dios mío. Porque la situación mismo, Dios mío, deja que muchas personas se sienten de esta manera. Como tal el enemigo quiere que sentimos, Dios mío, pero hoy en este día, aquí estamos, Dios. Padre, no estamos esperando, Dios mío, oh Padre, que el hombre, Dios mío, nos pague, sino nosotros con humildad en nuestros corazones. Queremos decirte en esta tarde, aquí estamos tus siervos, oh Señor. Aquí estamos tus siervos, oh Señor, en tu presencia. No digno, mi Dios, de poder llamarnos tu siervo, Dios mío, en medio de todas situaciones, oh Padre. Padre, en todas situaciones de nuestra vida que podemos, Dios mío, ser dignos de llamarnos, Dios mío, siervo del Altísimo Dios eterno. Que podemos abrazar tu palabra, tu palabra, tu palabra. Abrazar tu palabra, no solamente escucharlo, sino ser hacedores de tu palabra. Oh Padre, Señor, que podemos decir como Pablo, Dios mío. Oh, aleluya, Señor. En un momento dado en su vida dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Queremos con dignidad, Dios mío, aleluya. Oh Padre, con orgullo llevar nuestra cruz, oh Padre. Oh Dios mío, Señor, glorifícate, ministra, Dios mío, aleluya. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a valorizar, Dios eterno, lo que tú nos has dado en nuestras manos, oh Señor. Padre, que una salvación, Dios mío, tan grande. Oh, mi alma te adora en esta tarde, mi alma te adora. Oh, nuestro alma te glorifica en esta tarde. Nuestro alma te glorifica en esta tarde, Dios mío, aleluya. Aleluya, hay poder en Jesús. Yo quisiera que nosotros ahí podemos estar, levanta sus manos. Vamos a estar haciendo una oración en esta tarde. Sabemos nosotros, por los protocolos y todo esto que nosotros tenemos, nosotros no podemos acercarnos, no podemos estar todo encima de otro, pero yo creo que podemos orar unidos en esta tarde. Amén. Hay poder en Jesucristo, que nosotros podemos decir que queremos ir una milla extra más. Amén. Porque habemos personas que tal vez, como yo dije, hemos hecho, tal vez estamos cansados, pero vamos a echar esa milla más que tenemos que echar. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? ¿Cuántos pueden decir yo quiero echar esa milla más?
Mi fidelidad, fidelidad con Dios. Amén. Y vamos a orar. Levanta tus manos al cielo en esta tarde. Y vamos a orar al Señor. Oh, gloria al nombre de Dios. Hemos escuchado la palabra. Hemos escuchado la palabra de Dios en esta tarde. Y esperamos que el Señor, pues permitimos que el Señor pueda hacer la obra en nuestras vidas a través de estas palabras. Amén. Levanta tus manos al cielo. Gloria, gloria al nombre del Señor. Padre amado, que mora en los cielos, Señor, aquí estamos, tu iglesia, en tu trono de gracia. Padre Dios mío, hemos predicado tu palabra. Señor mi Dios, te rogamos por el amor de Jesucristo, Padre, que tú ministres en nuestra vida. Señor mi Dios, nosotros no queremos, Padre eterno, Dios mío, ser de aquellas personas que a mitad de camino, Dios mío, Señor, dejamos y devolvemos para atrás. Oh Dios mío, queremos proseguir hacia adelante. Padre Dios mío, como aquellos hombres tuyos, Dios mío, que han venido, han servido, Dios mío, tal vez dado momento en su vida se han sentido cansados, Dios eterno, pero sin embargo tomaron esa milla extra y siguieron hacia adelante, entendiendo, oh Padre de la gloria, oh Señor mi Dios, que nosotros somos siervos, Dios eterno, aleluya.